Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y yo soy Pablo Giachelo y aquí estamos nuevamente. Normalmente no estuvimos el lunes. No estuvimos el lunes. Cambio de programación. Sí, de carnaval. Carnaval. Apretando el pomo. Bueno, y hubo apagones. Hubo apagones hoy. Yo le decía recién que tuve un pequeño incidente eléctrico a la mañana, pero después me repusieron el servicio. Bueno, zafaste. Sí, me voy a quejar igual. Está bien. Está bien. Sí, porque hay tarifas importantes. Veía, lo pané por tweet. En el año 2024 el aumento de tarifa eléctrica fue hasta el 600%. Y en 2025, o sea, este año en enero ya hubo un 21%. O sea, es un tarifazo permanente. Vos tenés un tarifazo, apagón, más subsidios, porque tampoco se eliminaron. Y no hay un mango de inversiones. Así que los se llaman empresarios prebendarios. Sí. Está con el gobierno. Más planero no se consigue. Sí. Total. Escuchan, bueno, y después tenemos algunas luchas importantes. Muy importante lo de Morbillo. Muy importante. Muy importante porque esto fue el miércoles de la semana pasada. Sí, la noticia llegó el martes a la noche. Un mensajito de texto anunciándole a los trabajadores que la patronal se iba, bajaba la persiana. Y una reacción muy positiva por parte de la Comisión Interna y el conjunto de los trabajadores de Morbillo que ocuparon la fábrica. Es la primera ocupación del gobierno de Milei. O sea, si uno ve un año y algo, es la primera fábrica que se ocupa frente a un vaciamiento. Sepa que Morbillo es una fábrica gráfica, porque no lo sabe, grande, 180 laburantes. Que imprime cosas muy importantes. Por ejemplo, la revista Caras, la revista Noticias, se imprimen en esa gráfica. Sí, son 2 manzanas enteras ahí en Avellaneda. Uno cruza Puente Vélez Arfield, para quien no conoce por ahí. Y son 2. Y mañana hay un plenario. Un plenario obrero. Clave para rodearlo de solidaridad. Porque precisamente lo que se destaca no es, frente a una oleada de despidos, bueno, acá hay prácticamente un cierre, es esto de la resistencia de los trabajadores, la ocupación. Así que nada, participar del plenario, que se sumen las luchas. Y abrir una marcha la semana que viene. O sea, estaban discutiendo. Yo escuché a Sebastián, yo estuve en el campamento que hizo los compañeros del UJS el fin de semana, heroico bajo la lluvia. Y vinieron los compañeros de Morbillo a hablar. Y lo escuché a Sebastián, el dirigente de la Comisión Interna, que él le explicó esta situación. Es decir, despidos hay en todos lados, hay miles y miles de despidos. Pero lamentablemente no está esta reacción obrera. Y un tema que también anótenlo. ¿Quién dirige el sindicato gráfico? La Corriente Federal. Es el sindicalismo kirchnerista. Y no hacen nada. Nada. El ala, entre comillas, combativa del sindicalismo peronista. Claro, el otro combativo de la Corriente Federal es Walter Correa, que es ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que sacó un texto para amenazar a los docentes con descuentos si paran. Claro, porque hoy hay un paro, en realidad hoy había un paro convocado por gremios de la CGT, de docentes, que lo levantaron. La CETERA ya ni había convocado. Bueno, está bien, para no levantarlo. Para no traicionar, el que avisa no traiciona. Una buena CETERA, no levantó el paro, una mala, nunca lo convocó. Pero los sectores combativos, claro, los UTEBAS, los UTEBAS multicolores. Ademis en Capital. Sí. Adosac en Santa Cruz, en varios lugares. Hubo paro el 24 y paro hoy, claro, que retornaba una cantidad de provincias, entre ellas provincia de Buenos Aires, retornaban las clases. Y tenemos que el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, lo de es criminal, descuentan, ¿no? a los que amenazan con descuento. Ellos dejaron sin parar a 11 provincias, porque cuando convocaron el 24, empezaban 13 provincias de las 24. Hoy empezaban las 11 provincias que restaban. O sea que a 11 provincias no va a convocar a parar nunca. Y no lo hacen básicamente porque... Sí, para hacerle la gauchada a Kicillof. Entonces aparecen como justificando los ataques del gobierno contra las huelgas docentes, diciendo son contra los gobiernos de derecha, pero nunca contra Kicillof. Entonces terminan dándole la razón de alguna manera a lo que es la actitud de CETERA, que es una carnereada total. Y es lo que decíamos la otra vuelta, no hay nada que le haga más el juego a Milei que esa actitud de la burocracia. Sí. Totalmente. Porque se desnaturaliza el reclamo obrero, o el reclamo de los docentes, que en realidad, no es decir, que CETERA paró el 24, no por el reclamo de los docentes, sino que paró para hacerle... A Jorge Macri. Claro, la zancadilla a Jorge Macri, a Milei, y hoy, que como es contra Kicillof, no para. Entonces el reclamo de los docentes queda desdibujado y queda como una motivación política
Esa es la actitud de Cetera Lógico. que desprestigia al gremio. No, y aparte como si no fuera una necesidad de la docencia en la provincia de Buenos Aires, que está sufriendo un ajuste. Es decir, Kicillof no tiene nada que envidiarle a Milei y al gobierno de Jorge Macri en materia de... Son más bajos los salarios. ¿Sabes cuánto cobra un docente? Son bajos. 4 horas, 600.000 pesos. 4 horas al frente del curso, 4 horas tiene que estar en la casa preparando, corrigiendo. Incluso aunque haga un doble cargo, 8 horas, no llega el costo de la canasta familiar, porque sería un palo 200. Un auxiliar de escuela, 500.000 pesos. La situación de los trabajadores estatales en la provincia de Buenos Aires es calamitosa y han caído un 20% en el último. Kicillof, que dice que no hace ajuste, cayeron un 18% cayeron los salarios en poder adquisitivo en el último año. Es criminal. Y lo mismo ocurre también con los trabajadores de la salud, que bueno, aprovecho para mencionar, hubo una movilización muy importante porque hoy, los compañeros del Hospital Garrahan, que vienen de una pelea muy dura por el salario, del Laura Bonaparte contra el vaciamiento, el cierre, los despidos, lo mismo en el Posadas. Y se armó un reagrupamiento que puso en pie una marcha. Fue muy piola la marcha, ¿eh? Sí, sí. O sea, a mí me llamó la atención porque no es que fue multitudinaria, tampoco vamos a vender fruta ahí, no, fue una marcha interesante, pero había muchos sectores. Yo estoy bastante metido en los temas de salud por la legislatura, me reúno con gente de todos lados, y convocaron sectores que no están vinculados a la izquierda. Por ejemplo, la Federación de Profesionales de la Ciudad de Buenos Aires agrupa 10.000 trabajadores de los hospitales. Convocó. Estaban. La Federación de Obstétricas estaban. De Trabajadores Sociales estaban. O sea, había sectores que no son los que habitualmente tienen direcciones de izquierda, que se supone que vienen habitualmente este tipo de acciones. No. O sea, traspasó eso. Aparte fue una iniciativa de movilización callejera y de confluencia de los sectores que están peleando cada uno por su lado. Así que escúchame, hoy vamos a ver un poquito. Se viene el 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, por eso el editorial de hoy lo va a hacer nuestra compañera Juliana Cabrera. Y vamos a discutir todo un poco, Juli va a informar, situación de la mujer, el editorial, ella dirá qué va a decir, pero tendremos un debate y luego encararemos un poquito también la situación internacional, que está movidísima, hoy tapa de los diarios, el tema está muy candente también. Así que antes de darle el paso a Juli, 2 anuncios. Dos anuncios importantes. Uno, reafirmemos lo de la convocatoria de mañana, crucial. Mañana el plenario obrero en la Puerta de Morbillo, muy importante. Y la otra, que se suscriban, le den like al videíto, a Prensa Obrera y todo, activen la campanita porque hay que darle manija a 14 toneladas. Ahora sí, sin más, le damos el paso a Juli Cabrera para el editorial. Muy bien. Efectivamente estamos a pocos días en las vísperas de un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, que es motivo por el cual se están organizando no solamente en nuestro país, en la Argentina, sino a escala de todo el mundo, movilizaciones, jornadas de protesta y jornadas de lucha. Porque el 8 de marzo incluso nace como un día de lucha, y quiero detenerme brevemente en contar cuáles son los orígenes, por qué este día es un día de movilización, reclamo contra todas las formas de violencia, de opresión, de discriminación que sufrimos las mujeres trabajadoras, porque es un origen no tan conocido, que en realidad está muy vinculado a la pelea que las y los socialistas libramos desde principios del siglo pasado, incluso antes también. De hecho, la decisión de que haya un día de movilización y de lucha por las mujeres surge de la segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, reunidas en Copenhague, por iniciativa del Partido Socialista Norteamericano, que propuso realizar una jornada de lucha por los derechos de las mujeres y, en particular, muy fuerte en la agenda, el derecho al sufragio femenino. Ustedes saben, este tema era una divisoria de agua incluso entre los distintos sectores y clases sociales, porque si bien existía un movimiento femenino de los sectores propietarios, de la burguesía, incluso sectores aristocráticos, en general peleaban por un voto de tipo calificado, es decir, un voto censitario restringido a las mujeres de los sectores de poder. Y por lo tanto fue materia de debates muy importantes, donde las socialistas tomaron un papel reclamando
el voto sin ningún tipo de restricciones, con el planteamiento de que se habilite el derecho político de las mujeres trabajadoras. La cuestión es que se resuelve en 1910 promover instancias de movilización, que cada país encontraba una fecha, y finalmente se instaura el 8 de marzo como el Día de Lucha de la Mujer Trabajadora en un nuevo congreso en el año 1921, esta vez en Moscú, luego del triunfo de la Revolución Bolchevique, de la Revolución de Octubre, en homenaje a la enorme gesta, el papel que jugaron las obreras de Petrogrado aquel 8 de marzo. En realidad era el 23 de febrero en el calendario juliano, pero el 8 de marzo en el calendario occidental, en el que una huelga importantísima protagonizada por las obreras textiles, reclamando no solo por los derechos laborales, sino contra la carestía y contra la guerra. La guerra era otro gran tema que discutían las socialistas y las organizaciones de mujeres, y también que dividía aguas. Porque en esta pelea por consagrar derechos femeninos como derechos políticos, como el derecho al voto, todo un sector del feminismo, particularmente, por ejemplo, en Gran Bretaña, se pasa a las filas de la defensa de los intereses imperialistas de sus naciones, acompañando los esfuerzos de la burguesía en este emprendimiento bélico que terminó en matanzas de millones, con el argumento de demostrar que ellas eran buenas ciudadanas, que podían defender esos intereses en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y por lo tanto, la polémica, las conferencias de mujeres socialistas habían hecho como bandera de lucha no solo los plenos derechos para las mujeres trabajadoras, la conquista del derecho al sufragio, sino también una fuerte campaña de lucha contra la guerra imperialista. Miren qué actualidad en los tiempos que corren, donde a nivel internacional asistimos a un recrudecimiento de la barbarie capitalista, que las mujeres sufrimos con la miseria, la hambruna, con el recrudecimiento de las violencias, pero también en un escenario en el que se está discutiendo la guerra como problema de primer orden a escala mundial. Si se quiere, lo que ha ocurrido, el genocidio en curso en Palestina, es una de las caras más concentradas, donde hemos visto que por más esfuerzo que el Estado de Israel y el imperialismo hayan volcado en esto que se denomina un pink washing, es decir, un lavado de cara rosa en nombre de las diversidades para justificar un genocidio contra un pueblo, como es lo que ocurre en aquellos territorios, hemos visto que las mujeres y las infancias han sido de las principales víctimas, con los asesinatos, con los agravantes que generan los problemas, las dificultades o el bloqueo del acceso sanitario, y todas las problemáticas del desplazamiento de un pueblo. Ahora, tenemos este 8 de marzo, y yo decía, a nivel mundial se discute la guerra, hay una ofensiva capitalista por parte de todos los gobiernos contra la clase obrera para tratar de pegar un salto en las relaciones sociales de explotación, y por lo tanto lo que vemos es numerosos gobiernos y una corriente política derechista, muy derechista del capital, que incluso ha conquistado gobiernos, como lo podemos ver en Argentina con Milei o con Trump en Estados Unidos, que han tomado como instrumento de agitación política al servicio de la ofensiva histórica contra las y los trabajadores, el ataque particularmente al movimiento de lucha de las mujeres y diversidades, a sus reivindicaciones, a sus demandas, a sus consignas. Acá hemos tenido una muy saludable reacción, por ejemplo, a las declaraciones de Milei en Davos. Notorio, un presidente que va a un foro económico y en lugar de dedicarse a hablar de los problemas económicos, se dedica a utilizar esa tribuna para atacar los derechos de las mujeres y de las diversidades, y que anuncia atropellos de todo orden. Y la reacción fue una gigantesca movilización el 1 de febrero contra una movilización antifascista, antirracista, contra esta arremetida del gobierno de Javier Milei. El 8 de marzo va a ser una continuidad. Lo muy positivo de haber identificado esos rasgos de tipo fascistoides, de un discurso que busca reforzar los prejuicios capitalistas contra las mujeres, contra las diversidades, que utiliza el machismo, exaspera el machismo finalmente como parte de una ideología del capital, de la misma manera que el racismo o la xenofobia, para dividir las filas de la clase obrera, y para reforzar, por lo tanto, una política de ataque y ofensiva contra los sectores populares.
Y haber identificado esa característica en este gobierno, lo que tuvo de positivo es que fue identificado también la manera en que debía ser confrontado. Por ejemplo, con el método de la movilización y la lucha callejera. Entonces, este 8 de marzo nuestro país se inscribe en ese camino y en la continuidad de las asambleas del 1 de febrero. Aparte, bueno, vamos a un 8 de marzo en el medio de un escándalo mundial, porque tenemos a nuestro presidente Javier Milei involucrado personalmente, acá lo hemos desarrollado muchísimo, con la estafa del CryptoGate, por la cual están del meme Coin Libra, investigando incluso en distintos países del mundo. Pero aparte, ha quedado demostrado que Milei no solamente es un estafador por haber montado este negocio millonario y ahora aparecen nuevas pruebas en torno a que la camarilla que lo rodea montaba un verdadero negocio cobrando las citas con el presidente para favorecer negocios de este tipo, sino que Milei es ante todo un estafador contra el pueblo. Y este punto es muy sensible porque hemos tenido en estos días el anuncio de un nuevo robo a los jubilados metiendo mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para financiar la bicicleta financiera del Carry Trade, mientras que a los jubilados los están condenando a ingresos de miseria, les roban los medicamentos y en particular las jubiladas y las trabajadoras que aspiramos algún día a vivir nuestra jubilación, no solo vemos cómo Milei tiene en carpeta una reforma previsional sumamente regresiva que busca aumentar la edad jubilatoria, sino incluso que va a poner fin a la moratoria previsional, que era el recurso por medio del cual se jubilaban mayormente las mujeres que, como da sesgo característica, nos hemos insertado en el mercado laboral mayoritariamente en la informalidad, sin aportes patronales, sin recursos, y por lo tanto está en juego que 9 de cada 10 mujeres no se puedan jubilar. Este reclamo va a ser una bandera muy sentida en la movilización del 8 de marzo, como no podría hacerlo de otra manera, incluso acompañando las movilizaciones y este espíritu tan combativo de las compañeras y los compañeros que todos los miércoles se concentran en el Congreso. Pero también el 8 de marzo tiene que ser un canal para que se expresen todas las luchas en curso. Las trabajadoras de la salud, que están sufriendo despidos y destrucción de sus salarios. Las despedidas de todos los sectores del Estado. Ahora se han sumado entre 350 y 500, aún no está la contabilidad de despidos en Acumar. Tenemos los despidos en los espacios de la memoria, porque finalmente este es un gobierno negacionista, no solo de los crímenes de la última dictadura militar, y para eso lleva a cabo una política de atropello brutal y busca finalmente garantizar la impunidad de los genocidas, sino que también es negacionista de la brecha salarial, de la opresión que sufrimos las mujeres por motivos de género, y ha montado, yo decía, una intensa agitación política en torno a estos temas. Desde Davos anunció que pretendía barrer con la figura del femicidio del Código Penal, anunció ofensivas contra la Ley de Identidad de Género, que finalmente se tradujo en un decreto donde modifica uno de los artículos de la Ley de Identidad de Género, cercenando ciertos derechos para las infancias y las niñeces trans. Sino que, de la mano de todo este discurso, lo que hace es, y amenazó con el derecho al aborto legal. Si bien todavía no avanzó en ninguna iniciativa concreta, se la pasa agitando contra el derecho de las mujeres y de las diversidades a decidir. Y de fondo lo que busca es reponer una concepción de minusvalía, de desprecio de las mujeres y diversidades como ideología oficial del Estado para justificar una ofensiva de tipo más general que requiere una reclusión de las mujeres en un rol social subordinado, subalterno y al mismo tiempo como mecanismo de división entre los propios trabajadores, como señalaba en un principio, de igual modo que el racismo, la xenofobia. Tenemos una cantidad de desafíos muy fuertes porque toda esta ofensiva discursiva de Milei convive con que los femicidios no se han disminuido, sino que siguen recrudeciéndose. Terminamos el 2024 con un femicidio cada 30 horas en nuestro país.
tenemos al mismo tiempo la ofensiva de los crímenes de odio, como hemos visto el año pasado con el triple lesbicidio de Barracas o más recientemente con la ofensiva criminal que contó con el incendio de la casa de la familia de lesbianas en Cañuelas. Tenemos un cuadro de recrudecimiento de la situación de las mujeres que se ven empobrecidas. Por ejemplo, las trabajadoras de casas particulares, que son el gremio más feminizado del país, que ha consolidado una pérdida de su poder adquisitivo de cerca del 30% atado a su salario mínimo. Es decir, una ofensiva muy grande. Y acá tenemos que enfrentar un operativo reaccionario por parte del gobierno de Javier Milei, que en esta ofensiva se vale del desprestigio del gobierno anterior, el gobierno de Alberto y Cristina Kirchner, que nos decía que ponía en pie un ministerio de mujeres, que recientemente cerró, fue una de las primeras medidas que tomó al asumir Javier Milei, de cerrar el Ministerio de Mujeres también para dar un mensaje de tipo simbólico, pero ese gobierno, mientras que creaba un Ministerio de Mujeres y catapultaba a posiciones de poder a una cantidad importante de funcionarias que con su pañuelito verde y sus cargos en el Ministerio de Mujer y secretarías de género de todo tipo, se subordinaban a un plan de guerra contra los trabajadores digitado por el Fondo Monetario Internacional. Y fue un gobierno que nos dejó niveles de pobreza en cerca del 40%, con un récord de feminización de la pobreza. Si uno miraba entre el sector más indigente, las mujeres alcanzábamos el 70%. Entonces acá hay todo un debate, porque Milei por un lado quiere explotar el desprestigio de ministerios y de un gobierno que usufructuó nuestras banderas de lucha y se llenó la boca hablando de nuestras reivindicaciones y nuestras demandas, mientras que gobernaba de la mano de las iglesias y reforzaba el peso del oscurantismo clerical en las barriadas y los prejuicios que ello implica. Funcionarias que, para no pelearse con las iglesias, no movieron un pelo para garantizar que se aplique la educación sexual integral, laica y científica en los distintos niveles educativos. Entonces, por un lado, hay que romper esa pretensión de poner un signo igual entre lo que fue la gestión de un gobierno que le dio la espalda a muchas de las aspiraciones más genuinas de las mujeres y las demandas y la pelea que está a la orden del día contra la discriminación, la violencia, la opresión, el ajuste, el hambre y la miseria. Pero también hay un debate sobre qué nos trajo a esta situación. ¿Por qué llegamos a un gobierno como el de Milei? Un tipo que es un facho, que es un tipo que se dedica a agredir sistemáticamente a las mujeres, a las trabajadoras. Y acá el problema no es como instauran ciertos sectores del peronismo, que se pasaron de rosca en la agenda progresista o en la agenda feminista, y lo hemos escuchado a Moreno decirlo hasta el cansancio, Guillermo Moreno, y ciertos sectores que se hacen eco de eso, sino que se pasaron de rosca de manipulación política en torno a nuestras demandas para aplicar un brutal ajuste fondomonetarista, para empobrecer a sectores muy importantes de la población, para gobernar con la burocracia sindical. Entonces, miren, el gran ausente este 8 de marzo es la falta de un paro internacional de toda la clase obrera que tome esta agenda de lucha por los derechos de las mujeres y salga a enfrentar al gobierno de Javier Milei y todos sus cómplices. Y las mujeres y diversidades ya demostramos que no nos vamos a quedar esperando a la CGT y a la CTA. En su momento el primer paro a Macri se lo hicimos las mujeres cuando fue el femicidio de Lucía Pérez. Pero tuvimos un masivo 8 de marzo del año pasado y protagonizamos grandes movilizaciones contra las patoteadas, las amenazas y los ataques del gobierno de Milei. Este 8 de marzo se tiene que reproducir y de conjunto salir a batallar fuertemente. Y las socialistas abrazamos esta causa, esta bandera, porque lo que está a la orden del día es volver a unir las demandas, las reivindicaciones y la pelea de las mujeres con la causa por la emancipación del conjunto de la clase obrera, que es el gran legado que nos dejó la revolución bolchevique, donde la preocupación y las medidas por barrer con todo tipo de traba jurídica de traba jurídica contra las mujeres, los beneficios masculinos, los beneficios de los capitalistas, de los terratenientes, etc., fueron
la política que se dieron los bolcheviques es una política de Estado, no para reforzar el aparato del Estado, sino tendiente a eliminar la división entre clases y la división entre géneros. Eso que la burocracia estalinista vino a divorciar con el termidor en el hogar. Eso sobre lo que se montó el imperialismo, que entre la década del 70 y el 90 hicieron 4 conferencias internacionales para establecer el Día de todas las mujeres a secas, sin fronteras ni distinción de clase. Hoy es la tarea que tenemos a la orden del día, romper con ese sesgo y con esa política de cooptación de los estados y del imperialismo y volver a unir la lucha de las mujeres a la lucha de toda la clase obrera contra el régimen de explotación y opresión capitalista. Muy bien. Bueno, se abre un debate interesante. No, a ver, para mí hay algunas cosas interesantes para retomar, ¿no? Por un lado, un aspecto clave, me parece que vos lo desarrollaste muy bien, que es cómo el gobierno, un gobierno facho, reaccionario como ese gobierno de Milei, se monta en el desprestigio del gobierno anterior, que el gobierno anterior usufructuó toda la agenda de la mujer como una agenda propia, en el marco en el cual era un gobierno completamente incapaz de dar una salida a las aspiraciones más elementales de las masas, de los trabajadores, de las propias mujeres trabajadoras. Y entonces es como que se tira el agua sucia con el nene adentro. Claro, el problema es que, y todo un sector del peronismo, el caso de Guillermo Moreno, que dice, bueno, nos pasamos de rosca con... Nos pasamos 3 estaciones. Claro, con la ideología woke. Y tomamos somos un movimiento de minorías. Claro. Como si la mujer fuese una minoría. Claro, que la mitad. La mitad, un poquito más de la mitad. Aparece como la minoría privilegiada. Claro. Finalmente, la casta son las mujeres, son las jubiladas. Claro. Entonces, ese aspecto es importante porque nosotros... Porque aparte refuerza que la lucha en defensa de la reivindicación del movimiento de las mujeres o del movimiento de mujeres nos plantea también una clara delimitación con la fuerza que trataron de usufructuar esa reivindicación del movimiento de mujeres, pero que se han demostrado completamente inconsecuentes y que le han pavimentado el camino a Milei. A ver, recién lo decíamos en la introducción. Los docentes son solo mujeres, pero mayormente son mujeres. Mayormente mujeres. Si vos le sacás el derecho al paro, como hace Kicillof, no vengas a hinchar las pelotas el 8 de marzo. Claro. Digamos, hay que ser claro, no se puede ser tan, ¿cómo se puede decir?, tolerantes. Hace falta un poquito de intolerancia revolucionaria. Si vos el 8 de marzo venís a sacarte una foto de la marcha y anteayer le quitaste a las docentes y también a los el derecho docentes, a huelga. el derecho a huelga, y bueno, entonces no sos vale. un cara dura, claro. Cara dura. Hay que razonar estos términos porque si no hay mucho oportunismo que se permite. Y no hay que permitirlo. Para mí, entonces una docente está en un colegio de San Martín, escúchame, el 8 de marzo venís y ¿hoy qué día es? Y el 5 de marzo no puedo parar. Claro, la defensa del derecho a huelga es un factor de delimitación con Milei, es un factor de delimitación con Kicillof. Y tiene que ser, y va a ser una bandera importante, indudablemente, el sábado. Yo creo que lo que vos decías muy bien es que acá hay un mecanismo por el cual, que es clásico de los fachos, que se busca identificar a un sector como chivo expiatorio. Entonces vos decís, ellos no dicen son las mujeres, ellos dicen no, es la ideología woke, que es una camarilla de mujeres que usufructúan la parte del presupuesto público en su propio beneficio, y las mujeres en general, porque tampoco son tan tontos, si dijesen son todas las mujeres ya... Lógico. Ya no podrían decir que son una minoría, es una camarilla de mujeres que usufructúan ministerios públicos, oficinas, todo. ¿Y quién lo banca eso? Lo banca los laburantes con sus impuestos. Entonces opone a la mayoría de la población a una causa que supuestamente es de beneficio de una minoría. Nosotros siempre hemos denunciado a esa minoría. Nunca quisimos un ministerio de una burocracia, ¿no? Usted siempre planteó dentro del plenario de mujeres trabajadoras, ¿cómo era la formulación? Un consejo autónomo de mujeres y diversidades, electo por las compañeras de los 13 años, con mandato revocable, pero que aparte es el esfuerzo por pensar, elaborar una consigna que alternativice estas variantes de ministerios, secretarías de género y demás, que son un apéndice del Poder Ejecutivo, digamos,
que por lo tanto sirva para reforzar que las mujeres, por ejemplo, ¿cuál es el programa del Consejo Autónomo? Combatir, en primer término, la violencia que genera el Estado capitalista. Pero también tiene en cuenta esa consigna, entiendo yo, para mí siempre me gustó mucho, porque es un problema de transición histórica. Nosotros no somos anarquistas, queremos un Estado. Queremos una revolución para un Estado obrero. El Estado no se puede abolir de un día para el otro. Esa es la diferencia, digamos, cuando éramos chiquitos, digamos, entre Marx y Bakunin, por decir algo. Ustedes al plantear un consejo autónomo es una transición previa. Es en un Estado que todavía es burgués, cómo tenemos una institución que tiene los recursos del Estado, porque por ejemplo tenía que asistir a la mujer, entonces eso, ¿dónde saca la plata? Un presupuesto público. Tiene un presupuesto público. Pero a la vez no depende de la burocracia del Estado, depende de las propias mujeres. Por aquello de que la emancipación de los trabajadores o de las trabajadoras era obra de las trabajadoras mismas. La transición histórica ya no solamente del Estado burgués al Estado obrero, sino cómo se maneja eso. Entonces, si vos rechazás el Ministerio de Mujeres, como Milei lo abolió, quitar la asistencia del Estado a las mujeres. Nosotros no queremos eso. Pero si no es un consejo autónomo y es una burocracia del Estado, ese presupuesto público se la roba una camarilla de oportunistas y no llega a las mujeres. Entonces, ese problema, nosotros incluso planteamos una vez en Salta, me acuerdo, un fuero judicial de mujeres. Veo que hay fueros laborales, hay fuero civil y comercial, hay fuero de esto y fuero de aquello. Un fuero especial por violencia de género. De mujeres electo a las jueces y las fiscales por las propias mujeres. Sí. Dado que la justicia es absolutamente machista, ¿no? No, y aparte un fuero único, aparte con estas características, electo por el voto directo de las mujeres, con mandato revocable de los jueces y los fiscales, también alivianaría muchísimo porque hoy es completamente tortuosa la doble vía por la que circula las denuncias que tienen que hacer las mujeres cuando se enfrentan a situaciones de violencia. Está el fuero penal, el fuero civil, cuando hay chicos comprometidos. Y la justicia, si por algo se caracteriza, es por ser completamente expulsiva. Ahora que Milei amenaza con sacar la figura del femicidio, se calcula que llegan a condena a apenas un 40% de los casos que se denuncian, cuando también es muy extendida la pauta de no denunciar, que es un calvario, es sumamente dificultoso. Por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires vos tenés la Oficina de Violencia de Género en la calle Lavalle, y es el único lugar. Las compañeras que viven en los barrios más alejados, que tienen jornadas laborales extenuantes, y todo es una traba tras otra traba. Y este punto también fue objeto de una intensa demagogia por parte del gobierno peronista anterior y las funcionarias que hablaban de una reforma judicial feminista, pero nunca pusieron sobre la mesa el debate de cómo se eligen los jueces y los fiscales, que ahora están negociando el peronismo con Milei incluso, ni tomaron ninguna medida que realmente facilite el acceso a la justicia, como por ejemplo sería un fuero único especial por violencia de género, como estamos planteando. Y con el tema judicial, ya que hablábamos de Kicillof, venimos de un dato grave, porque Kicillof también creó su Ministerio de Mujeres, la Secretaría de Estela Díaz, y montó una intensa demagogia al respecto de eso, que ha tenido participaciones realmente repudiables. Por ejemplo, cuando fue en Guernica la represión y el desplazamiento, que entre esas familias había muchas mujeres que estaban huyendo de situaciones de violencia, Estela Díaz jugó un papel protagónico, yendo a Guernica, alentando... Con el Cuervo Larroque. Con el Cuervo Larroque. Y ahora venimos de un jury, ustedes recuerdan el caso de Lucía Pérez, que los jueces que dieron la condena absuelven por femicidio en un fallo aberrante, misógino, más o menos que Lucía tenía la pollerita corta, era el concepto, para justificar. Y con mucha lucha, la familia de Lucía Pérez logró llegar a un jury de enjuiciamiento a los jueces. Gómez Urso y, no me sale el nombre del segundo, pero los dos jueces que se revise la condena. Ese jury se procesaba en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Hace apenas un mes, poquito menos, poquito más, se absolvió a los jueces por ese fallo con el voto de los senadores de Kicillof. Lo cual denunció Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, muy aguerridamente, incluso... Pues está en un ministerio, está en la secretaría, toda esa historia. Pero después te votan a favor de los jueces que están en la... desalojan a las mujeres que están en Guernica. No reciben a los familiares que pelean. El día del paro pelean. a las mujeres docentes. Ese es el tema que nosotros tenemos que enfrentar. Igual... Sí, porque es un desprestigio la causa... Lo hacemos argentinos, una cosa importante que dijiste, Juli. La lucha por el voto femenino la encabezaron las socialistas. Digo porque en Argentina todo el mundo se adjudica a Eva Perón, lo cual tuvo su mérito Eva Perón en Argentina. Digo que no, acá el voto femenino viene de una reforma que introdujo el peronismo en su primer mandato. Sí. Pero como lucha histórica es una lucha de los socialistas.
Digo, es un tema... Sí, fue una causa histórica de los socialistas porque en gran medida la ideología machista, la ideología patriarcal, es una cuña que mete el capital al interior de la clase obrera. Totalmente. Para escindir a la clase obrera en dos y de esa manera debilitar a la clase obrera. Y por eso también es un problema internacional hoy. Ayer habló Trump y volvió a arremeter contra la ideología woke y todo lo demás para seguir metiendo esa cuña. Por eso me parece muy correcto el problema de que correspondería un paro internacional de las mujeres trabajadoras para enfrentar algo que es una ofensiva internacional. Sí. Ya el 1 de febrero hubo réplicas en numerosos países del mundo. En Alemania, por ejemplo, fue muy destacado. Es decir, este acompañando movimiento el movimiento que se formó acá en argentino. Argentina, igual que la Ola Verde, que también fue un espaldarazo para las luchas de las mujeres a escala mundial. Es decir... Saqué un chiste muy grande el 8 de marzo. Nosotros nos jugamos a que convocamos, a que salir a la calle, hizo un 8 de marzo de masas. Totalmente. Para que sea un golpe al gobierno, digamos. Y otra vez a CGT decía, hacemos un paro. Decía, Sí, ahora nada. Ahora nada. Son una vergüenza. Son una vergüenza. Sí. Aparte han abandonado por completo la agenda de las reivindicaciones de las mujeres en el mundo del trabajo. Desde la década de los 70 a esta parte hay revisiones de los convenios colectivos de trabajo donde sistemáticamente se pierden derechos femeninos consagrados. Entonces ahora van a aparecer la CTA, la CGT en la marcha, digamos, no convocan a ningún paro, pero van a ir a marchar diciendo que es el Día Internacional de las Trabajadoras y que por lo tanto... Pero no se conoce ningún proceso de organización y de lucha que tome las demandas de las mujeres en los lugares de trabajo por parte de los sindicatos. Que es otro gran tema. Sí, aparte tiene que haber grandes fracciones de organizaciones de mujeres y de los sindicatos para echar a burocracia. Absolutamente. Que es un grupo de traidores. Clericales, se opusieron a nuestra lucha por el derecho al aborto, le tuvimos que ir a hacer un pañuelazo a la puerta de la CGT. Total. Sí. Bueno, muy bien. Y tenemos un par de cosas más, digamos, ya no exactamente por el 8 de marzo. Estuvo lo de la apertura de Milei. No vamos a decir nada. La No vamos a apertura hacer de los sesiones boludos. No ordinarias. decimos nada. Disculpe, yo renuncio a este programa. Y no vengo. Una capitulación inadmisible. Dejaríamos 14 toneladas. No, yo creo que si uno pasa limpio lo de Milei, dejando de lado a Santiago Caputo, Manes, toda esa historia, el tipo tiene un drama enorme. Necesita que el La FMI, plata del FMI, sí. Ponga la plata. se va a pique. O sea, realmente es llamativo cómo este gobierno está muy mal. Yo leí un artículo hoy. En enero, el gobierno perdió vía o dólar blem, que es esta intervención de hecho que se hace en el tipo de cambio, pues se puede vender el 20% del mercado alternativo. O venta directa, casi $2.000 millones en enero, para mantener el tipo de cambio Una sangría. en los niveles actuales. Es una sangría que no puede pagar de ninguna manera un gobierno que tuvo una caída en enero del superávit comercial de 81%. Entonces, ¿y qué pasa con el gobierno? Si yo devalúo, se dispara la inflación. se dispara la inflación. Se dispara la inflación. Pierdo las elecciones. Milei, la hermana, todos. Caputo. Chau. Aparte quedan colgados en Plaza de Mayo, tipo Ceausescu. Va a ser así. Entonces, ahora están desesperados con el Fondo Monetario. Desesperados. Porque el gobierno... a Pagni. Sí. Yo lo escuché a Pagni otro día, que volvió todo. Sí. No me pareció tan devaluacionista. Salió un ataque mortal. brutal contra Pagni por la devaluación. O sea, hay un problema de fondo de un gobierno que es importante tenerlo en cuenta, porque dice, che, está fuerte Milei. Ojo. Sí, que el esquema económico está atado con alambre. Atado con alambre. Porque el gobierno había tenido, a principio del año pasado, no pagaba las importaciones. Entonces, con esos dólares tenía para tirar. Luego vino el blanqueo. Y con esos dólares tenía para pichulear. Ahora se acabó todo. Claro. El blanqueo que se lo votaron todos en el Se Senado. lo votaron todos, etc. por Pero unanimidad. se le acaba el puente del blanqueo y ahora está aferrado a la aparición de los dólares del FMI. Sí, Un país que no para de drenar reservas, porque lo que creo que fue el editorial pasado que se explicaba que a pesar de haber tenido un superávit comercial muy importante que tuvo la Argentina de 18.000 millones de dólares gigantesco. el año pasado, tuvo un balance negativo en la cuenta corriente, en el balance de pagos, en el ingreso y egreso de dólares de la Argentina, como consecuencia del giro de dividendo, del pago de la deuda, el turismo y todo lo demás. Bueno, y ahora eso se está agravando,
Porque aparte cayó el superávit comercial. Entonces se empieza a generar el superávit comercial no tanto, porque decimos, pensemos un país que... Se está industrializando. Claro, importamos mucha maquinaria. Y vos decís, bueno, no importa. Cayó el superávit comercial porque yo tengo maquinaria nueva, me capitalicé. Mañana se incrementará como resultado de las exportaciones. Se incrementa la producción, ganó competitividad y... No, ahora lo que está creciendo nada más es la importación de productos terminados. Bueno, en el tuit que manda... Y ahora todo se agrava con los aranceles, los nuevos aranceles anunciados por Trump. Sí, eso agrava todo, pero a niveles exorbitantes, porque estamos en una guerra no solamente comercial, sino monetaria. Y se nota eso en los movimientos del capital. Por ejemplo, una caída de Bitcoin abrupta, capaz que se recupera, porque puede recuperarse. Ahora Trump, para tratar de recuperarlo, anunció que habría reservas de Bitcoin. Entonces, bueno, eso puede ayudar un poquito. Sí, incentivar a que se invierta ahí. Que se invierta ahí, pero tiene un esquema muy agarrado con alambre. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar en el Congreso si manda de acuerdo con el Fondo Monetario? Se lo van a votar. Y ahí vamos nuevamente la colaboración del peronismo aportando los 3, 4, 5, 10 diputados, senadores. El Milei, ¿sabes cuál es? No es tanto que se lo voten, pues se lo van a votar, sino que el FMI se lo dé. Porque si voy a mandar el acuerdo del Fondo Monetario al Congreso. Bueno. ¿Y dónde está el acuerdo? Claro. Pues te mostraron a Caputo cuando dijo, ya está el acuerdo, el Caputo diciendo. ¿Dónde está el acuerdo? No está el acuerdo. Porque el FMI está reclamando devaluar. Claro. Entonces, y parece que la pelea de. Sí, es Cavallo, el perro que se muerde la cola. De Cavallo con Milei, que Milei echó a la hija de Cavallo, es porque Milei denunció, lo dijo Cristina Pérez, que es la esposa de Petri. Que el ministro de Defensa. A Petri lo odiamos. Sí. También a Cristina Pérez. A todos odiamos. Pero están diciendo que lo echarían a Petri porque Cristina Pérez está criticando el gobierno de la Nación Más. Entonces eso llevaría a que lo echen. Que la echaron a la hija de Cavallo porque Cavallo estaba en una conspiración con el Fondo Monetario contra Milei. Claro. Para presionar por una devaluación. Pagni, Cavallo, la hija. Sí, ven conspiraciones por todos lados. Tiene una crisis en gobierno así. Totalmente. Bueno, pasamos un poquito así, vemos porque el tema está intenso. Pasaron varias cosas, porque nosotros teníamos pensado hablar del tole-tole entre Zelensky y Trump. Ya quedó viejo. Que habría que pasarlo. ¿Lo pasamos? ¿Se puede, Tommy? You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. From the very beginning of the war, we've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something maybe new. Less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Bueno, como ustedes vieron, este choque, ¿no? Entre Trump y Zelensky es, bueno, la expresión de una crisis, ¿no? Claramente lo que está pasando, nosotros lo venimos recorriendo mucho, es que el cambio de estrategia de Estados Unidos de la mano de la asunción de Trump, el objetivo fundamental de China, y efectivamente ahora lo que está sucediendo es que se están repartiendo Ucrania entre Estados Unidos y Rusia, confirmando que era una guerra entre potencias imperialistas, porque Zelensky está pintado, hasta cierto punto también está pintada la Unión Europea, y se están repartiendo Ucrania. El viaje de Zelensky con Trump y la reunión esta cumbre fue un escándalo como se ve en el video. Ahora, ¿qué es lo que le reclama Zelensky a Trump? Bueno, dame garantía de que no se va a invadir, de que Rusia no va a invadir luego de que se firme el acuerdo de paz. Y que vamos a contar con el apoyo de Estados Unidos frente a una eventual violación de Rusia de la paz firmada. Eso Estados Unidos dice, nosotros ya pusimos demasiada plata,
pusimos 350.000 millones de dólares. Acá estamos nosotros que somos firmes, eso no va a pasar. A ver, yo diciendo, nosotros, dame las tierras esas raras que tiene Ucrania, llevamos laburantes ya y nos quedamos con esa riqueza, entonces Rusia no va a entrar porque estamos nosotros. Exacto. Es decir, la garantía de que Rusia no va a invadir es que vos me entregás toda la riqueza que me entregás. Te robo los minerales. Bueno, fácil, van los ciudadanos norteamericanos, entonces no van a ir los rusos, porque si se meten ahí sí saltamos. Ahí, lógico. Pero me das a mí, no se la das a Alemania, y la entrega de las tierras raras es completa. Total, sí. Que juegan un papel muy importante porque con estas tierras raras, que en realidad no son tan raras, pero bueno. Se llaman así. Se llaman así, pero una cantidad de minerales muy importantes incluso para la fabricación bélica, para la fabricación de celulares, para la fabricación de autos eléctricos. Algo también explica, ¿no?, el lugar de Starlink, la empresa de Elon Musk en todo el conflicto de Ucrania. Ahora, el escándalo que se generó con esto llevó a que no se firme el acuerdo por las tierras raras, que estaba redactado ya, está publicado el artículo, no lo firme, lo despacharon a Zelensky. Que aparte Zelensky estaba dispuesto a firmarlo. Lógico, él estaba dispuesto a firmarlo, pero el nivel de humillación... Te va en el salón oval y lo echó como un niño. Ahora, claro, porque uno ve ahí cómo son realmente, ¿no?, las reuniones. Es decir, por primera vez tuvimos una reunión real televisada. Sí, es impresionante. Es impresionante. Es realmente impresionante y queda claro quién manda y quién obedece, ¿no?, en la puja internacional. Y al otro día, o a los 2 días, Trump dice, bueno, cortamos con la ayuda militar a Ucrania. Vos no querés poner la paz, vos no querés firmar la paz y todo lo demás, cortamos con la ayuda militar. Al otro día, Zelensky, es decir, el domingo Trump declara el corte de la ayuda militar a Ucrania, el lunes Zelensky saca un tuit diciendo lo siguiente, lo leo porque es un caso de novela. Quisiera reiterar, tuit de Zelensky, quisiera reiterar el compromiso de Ucrania con la paz. Ninguno de nosotros quiere una guerra interminable. Ucrania está dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera. Nadie desea la paz más que los ucranianos. Mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el firme liderazgo del presidente Trump para lograr una paz duradera. Acá hago una observación. Fíjense que solo dice paz duradera, no dice una paz justa y duradera, que era siempre el relato. Sí. ¿Qué significa? Que se bajó de los reclamos de... Sí, territoriales, etcétera, etcétera. Y del ingreso a la Unión Europea y a la OTAN. Al ingreso a la Unión Europea y a la OTAN. Que ya dijeron, no entras. No vas a entrar. Y entonces disponen, bueno, el tuit continúa, valoran todo el... Porque ¿qué le reclamaba a Trump? Que no era lo suficientemente agradecido. Era un desagradecido. Era un desagradecido con todo lo que Estados Unidos. Entonces, con todo lo que Estados Unidos le había dado a Ucrania. Que dice Zelensky, valoramos mucho lo que Estados Unidos ha hecho para ayudar a Ucrania a mantener su soberanía e independencia. Y recordamos el momento en que las cosas cambiaron cuando el presidente Trump le proporcionó a Ucrania los misiles Javelins. Estamos agradecidos por ello. Un nivel de simpatía escandaloso, completamente... Humillante. Naturalmente que la humillación de Ucrania no empezó ahora. Ahora también es interesante ver lo de Putin. Porque Putin hizo muchas declaraciones apoyando a Trump. Nosotros de Putin, entre nosotros es obvio, pero hay una parte de la izquierda mundial. Sí, que lo apoyó. Que dice Putin, China. El sur global. Claro, ahí tenemos un polo de poder en el cual tenemos que apoyarnos como contrapeso a Estados Unidos, el imperialismo yanqui y europeo, claro. Y Europa, si lo podemos atraer para ese lado, mejor. Lo de Putin apoyando a Trump demuestra que lo de punto de vista de Putin también es una guerra imperialista, una guerra de rapiña, porque Putin dijo, podemos hacer grandes negocios con los capitales norteamericanos en Ucrania y en Rusia. Total. Y también en Rusia. Entonces la política de Putin es una política también muy proimperialista. Primero de un imperialismo ruso más rudimentario, por ser una palabra poco científica, pero también de un pacto con el imperialismo más sofisticado, que es el de Estados Unidos. Esto hay que decirlo porque cuando nosotros estamos en contra de los dos, estamos en contra de los dos. Y la política de Putin también pone de manifiesto que ahí no hay un campo progresista. Total. Y esto ha dejado en offside a todo el mundo. Porque yo creo que acá quedó a todos los que
o apoyaron a Ucrania. Bueno, Milei. Y a la OTAN. No, Milei fue. Sí, pero bueno, lo de Milei ni hablemos. Ves porque que votó para que la información la tengan todos los televidentes. Claro, la ONU. En la ONU, él se abstuvo de votar el retiro de las tropas rusas de Ucrania, nada más y nada menos. Cosa que es un reclamo. Nosotros tampoco queremos que las tropas rusas estén en Ucrania. Nosotros defendemos una Ucrania unida, socialista. Es decir, siempre hemos defendido la unidad de Ucrania. Y Putin no. Milei no. El tipo cambió, pero. Una cosa de locos. Sí, aparte Zelensky, recordemos que estuvo acá se vino. en la Asunción. Estaba de la guerra, se vino acá. Mi amigo Zelensky. A comer un bife chorizo, le trajo acá el tipo. Entonces, bueno, tenemos esa situación y luego tenemos la Unión Europea, o más que la Unión Europea, los principales países de Europa, porque el domingo tuvimos una cumbre que se hizo en Inglaterra o en Gran Bretaña, le impulsó Starmer, el laborista, porque se estaría armando un eje Inglaterra-Francia, que son las dos potencias militares nucleares de Europa, con la idea de que sea Europa quien apuntale a Ucrania. De hecho, estuvo Zelensky en la reunión esta del domingo y sacaron, bueno, un acuerdo de que por lo menos una paz durante un mes, en la línea del planteo de Zelensky, porque Estados Unidos dice, nosotros no vamos a poner tropas ahí, Europa se tiene que armar y poner las tropas ahí. Nosotros no vamos a respaldar eso. Ayer pasó algo interesante. Sí, pero le dijo Trump, ustedes pongan tropas, pero no va a correr el artículo que tiene la OTAN, el quinto, de asistencia recíproca, que es que básicamente nos tocan a uno, nos tocan a todos, para que se entienda. Como los tres moqueteros. Francia, si te matan, jodete. Aguantátela. No vamos a defender a Francia. Dijo, ustedes manden tropas, pero no corre el artículo 5. Con lo cual la OTAN no pierde sentido. Están solos. Y para Estados Unidos es clave porque si no aceptaría Rusia el acuerdo de paz. Lógico. Y por lo tanto Estados Unidos no se podría quedar con las tierras raras de Ucrania. Entonces acá hay un reparto imperialista de Ucrania. Este es el punto crucial. Lo cual podría colocar, en función de cómo evolucionen las cosas, un cambio en la situación. Porque ahora más que nunca es el problema de la autodeterminación de Ucrania, la independencia de Ucrania, frente a este reparto imperialista en el cual está Estados Unidos, hay que ver hasta dónde juega la Unión Europea, pero acá voló por los aires la OTAN. Porque si se pone en cuestión el artículo 5, la OTAN dejó de existir. La Unión Europea, hasta cierto punto, está en una crisis muy aguda. Fíjense que se reúnen, los principales bloques europeos se reúnen en Inglaterra, no sé, que está fuera de la Unión Europea. Ya se fue. Y antes hicieron una primera reunión en Múnich, que fue llamativo, porque Múnich fue la reunión de la traición a Checoslovaquia de 38. Claro. Pero también había un pacto de asistencia recíproca. Si Alemania invadía Checoslovaquia, tenía que salir a la guerra Inglaterra y Francia. Y no permitían el reparto de Checoslovaquia en ese momento, ahora de Ucrania, y dejaban hacer a Hitler. Van a Múnich y hacen lo mismo. Ahora, para completar el análisis, hay un tema que nos charlábamos antes de empezar el programa, que la situación de Trump tampoco es tan fuerte. Porque uno dice, bueno, el periodismo norteamericano tiene la iniciativa. El europeo está de retranca. Eso es así. Putin está tranqui diciendo, bueno, ahora vamos a llegar a un acuerdo, me quedo con una parte de Ucrania y toda la historia. Ok, hasta ahí estamos bien. Pero a la vez hay un sacudón en las bolsas del mundo. Hay un debate que empieza a plantearse la burguesía norteamericana sobre si la política de Trump no le genera mucho más crisis que soluciones. Por estos aranceles que está imponiendo. Sí, el arancel, porque es la noticia de ayer, ¿no? Claro, los aranceles contra 25% contra México y Canadá. Y Canadá, lo cual pasamos, más China, sí. Más China el 10%, pasamos del acuerdo de libre comercio del TEMEC. Claro, a los aranceles del 25%. Y una parte de la burguesía norteamericana está a las puteadas completas. Porque vos invertiste en México, el tipo que traiga las fábricas a Norteamérica. Bueno, pará. Primero que eso no se pasa un día para el otro. Y aparte de gracia de ¿cuánto le vamos a pagar a los obreros norteamericanos? Por eso, la gracia de la fábrica en México que yo le pago salarios mexicanos. Y hay muchísima relación. Parece que hay productos que pasan 25 veces la frontera. Es decir, hay una integración económica de muchos años. Entonces la burguesía norteamericana hay que ver qué pasa con Trump. Ojo.
Sí, el resultado de esto del anuncio de los aranceles fue el derrumbe de las bolsas ayer. Porque no es solamente Estados Unidos contra Europa. En Estados Unidos también puede haber una crisis. Es decir, la evolución norteamericana no es una cosa homogénea. Sí, lógico. Y el aventurerismo de Trump en un momento puede zarparse, es decir, puede ir más allá de lo que la evolución norteamericana quiere hacer en las actuales condiciones. Y eso produce una crisis en Estados Unidos. Si también hay que tenerlo como un elemento más. Porque no es un imperialismo norteamericano. Finalmente lo que Trump está haciendo, y eso hay que admitirle sinceridad, él dijo hay que revertir el retroceso histórico de Estados Unidos. Si Trump gana, prometiendo que él va a revertir un retroceso histórico, pero parte de una caracterización, que es un retroceso histórico. Y eso es el dato político número 1 de la situación mundial. Entonces lo quiere revertir bajo una modalidad que capaz que, lejos de revertirlo, la termina profundizando. Porque, sí, es un riesgo, ¿no? Sí. Puede terminar una gran crisis. No es un sendero de rosas. No, esto es un quilombo. Es un gran quilombo. En la reunión con Zelensky tuvo el vicepresidente, que fue J.D. Vance. Que es visto como Trump tiene una sola reelección, ya no tiene más posibilidad de reelegirse, es decir, ya está Pato Rengo, porque vieron que en Estados Unidos puede haber solamente una reelección. Ella fue presidente, entonces no puede ser reelecto. Aparece un tipo grande. Sí, iba a decir eso, la edad. Sí, pero no está... Hay que ver con empuje. Que empuje tiene. Ahora, una cosita más que hoy me llamó la atención es que hubo un acuerdo en este marco, en este quilombo, hubo un acuerdo entre los socialcristianos, bueno, el bloque socialcristiano y conservadores de Alemania, sí, que ganaron, ¿no?, con Merz las elecciones ahora en Alemania, con los socialdemócratas, para quitar del límite de endeudamiento lo que es el presupuesto militar alemán. Lo que llevó, en un cuadro de derrumbe general de las bolsas y demás, a un repunte de las bolsas alemanas, una euforia, porque todo indica que se embarca a Alemania a una política de armamentismo, exacto, a fondo. Es lo que se discutió en Londres el domingo. Que la financia con deuda. Que la financia con deuda. Por eso tiene que pasar ese límite de endeudamiento del 0,55. Porque si no, ahora, ¿eso qué significa? Que necesita para eso también el voto, fíjate, los socialdemócratas que se van derrotado el proceso electoral, los verdes lo tienen que aprobar también, y significaría un cambio en la constitución alemana. Y antes que asuman. Antes que asuman, Merz, todavía. Lo cual es un tema interesante, porque yo noté eso. Antes que asuman, hay algo de manipulación del proceso porque ellos tienen una representación superior a la que van a tener en el futuro. Entonces vos tenés que Alemania se empieza a preparar. Y hay un tema de Alemania interesante, que es el siguiente. A un proceso de guerra. Alemania tiene prohibido tener armamento nuclear. Entonces se va a producir un hecho, como toda analogía siempre es imperfecta. En la década del 30, por lo que fue el Acuerdo de Versalles, Alemania no podía tener un armamentismo importante. Porque había salido derrotado en la Primera Guerra Mundial. Y el Pacto de Versalles era muy estricto en la carga económica, sobre todo hacia Francia, y los límites del militarismo alemán. Hitler, ¿qué hizo? Violó todo y se armó y fue a la guerra. Alemania hoy no puede tener armamento nuclear. De hecho, no lo tiene. En Europa solamente lo tiene Inglaterra y Francia. Pero tiene que violarlo. Vos no podés ser una potencia, lo tiene China, lo tiene, Rusia, lo tiene Israel, lo tiene Estados Unidos, lo tiene India, lo tiene Pakistán. ¿Cómo no lo va a tener Alemania? Bueno, es que vos no podés no tenerlo. Entonces, tenés que Merz anunció. Modificar todos los acuerdos. Vamos a retomar el liderazgo de Alemania de Europa. Él lo anunció. Es decir, Alemania está en un impasse estratégico de hacia dónde iba, y ahora parece haber tomado un rumbo claro de que vamos y nos tenemos que preparar, y por eso esta resolución. Esto genera una crisis en el euro es tan importante. Porque los límites de endeudamiento que existían, es un tema para discutirlo mejor, tiene que ver con que se creó una moneda única en Europa con países con una productividad muy distinta. Y eso es un drama, porque la famosa sobrevaluación para los países chicos. Bueno, en eso consiste la boludez que dijo Milei respondiéndole a Pagni. Porque dice, ¿viste que dijo? Sí, obvio. Pero entonces, ¿cómo crecen los países si están tan revaluados? Bueno, porque la tasa de productividad tiene una razón de Alemania, claro,
Entonces, cuando Grecia tenía una moneda que era el euro, la tiene, ¿cuál era el problema que existía? Es que vos le terminás importando a Alemania mucho más que lo que vos producís. Ahora, y eso generaba, para evitar un colapso de ese proceso económico, se había establecido un nivel de endeudamiento muy bajo. El siglo 55. Ahora tiene que violarlo. Si lo viola Alemania, ¿por qué no lo van a violar el resto de los países? Alemania es el que más presionaba para que no se viole eso. Italia lo venía violando. Pero si eso lo viola Alemania, y si lo violan todos los países, ¿cómo se arma una moneda única? Sí, se alteran todas las reglas del juego. No, es por eso la Unión Europea, es decir, la tendencia a la disgregación, la disolución de la Unión Europea se recrudece. Sí. Es decir, ya no es un instrumento para afrontar esta crisis, se evidenció como un instrumento completamente ineficaz. Tuvieron que ir a Londres, que está fuera de la Unión Europea. La OTAN, un instrumento, es decir, se está derrumbando el orden mundial, y así lo titulan los principales medios internacionales. Se derrumbó el orden mundial post Segunda Guerra, post caída de la Unión Soviética, y estamos en un cuadro de reconfiguración que plantea un escenario... Que en el capitalismo no hubo ninguna reconfiguración que sea pacífica. No la va a haber, tampoco va a ser ahora. Total. Bueno, está interesante. Ya que mencionamos Grecia, ¿no? Digamos para completar que hubo una huelga general impresionante que sacudió a Grecia, 1 millón de personas en Atenas. Pero aparte muchísima gente para lo que vive. Sí. Creo que en Atenas viven 4 millones de personas, algo así. 4 millones y se movilizaron Atenas, 1 millón. Sí. En Atenas. No, sí, bueno. En Atenas. Sí. En Grecia como que son 15, pero no sé en Atenas, la verdad. 4 creo, 3 o 4. O sea, es mucho, porque me refiero... Si vos agarrás y... Sí, en términos relativos es muy grande. Es muchísimo. Sí, mucho más que una marcha acá. Acá no tenemos marcha de esa envergadura y somos un país con 3 veces más de habitantes. Bueno, pero eso de Grecia es muy importante porque si alguna esperanza para evitar la guerra hay, es que eso se profundice. O si incluso profundizándose no evita la guerra, hace que la guerra concluya en una revolución. Que es la clave el mejor de todo. camino. No, digo porque también hubo luchas en su momento contra las guerras y la burguesía se empeñó y finalmente... Sí, pusieron la guerra. La Primera Guerra Mundial terminó con la Revolución Rusa. La Segunda Guerra Mundial terminó... Sí, la Revolución China, la Revolución Vietnamita, Yugoslava, la ocupación de la mitad de Europa por el Ejército Rojo. O sea... Si la guerra es partera de la revolución. Obvio. Lógico. Obvio. Y lo de Grecia, bueno, es un dato importante, porque aparte veníamos de un cierto reflujo. Me gustó esa frase, la guerra es partera de la revolución. Dijiste una frase en tu editorial que puede ser mal interpretada. ¿Cuál? El termidor en el hogar, no es el vino. Bueno, con esto concluimos. Escúchame. El termidor en el hogar era, te lo vas a asumir, el termidor es el termidor soviético. ¿Qué problema tenés con que me tome una Y tiene que ver eso con que el termidor era un mes de la Revolución Francesa. Que fue cuando asumió Bonaparte. Claro, fue Napoleón. El golpe bonapartista. Claro. Todo eso, Rogelio Cejas, que era de borracho en la esquina de mi casa, no lo sabía. Entonces dice, terminó en Bonaparte, terminó en el hogar y se compró 4 cajas, 4 tetras y se la dio en la pera. Bueno, vamos a los premios. Sí, vamos a los premios, dale. Bien. Candidatos. Kicillof. Sí. Por todo lo que dijimos acá y especialmente por el tema. Sí, hoy paro docente. El paro a los docentes, sí, contándole el día. Terrible. A lo Macri. Kisi, número puesto. ¿Quién más? Yo teníamos anotado, a ver, vos te acordás sí, bien. Petovelo, por la oleada de despidos masivos en el Ministerio de Capital Humano. A Kumar, y también la denuncia que están tirando la comida a las palomas. ¿A las palomas? Sí, hay denuncia que hizo Grabois ahora, hay denuncia penal. Qué escándalo. La comida que le roban a los comedores populares. Bueno, la comida populares. está podrida. Como ellos, el problema de la comida no es solamente un problema de la comida, del ajuste económico. También quieren destruir el movimiento piquetero. No reparten nada. Entonces prefieren que se pudra a que la coma un chico. Es de locos. Petovelo es el eje del mal. Sí, era que consuela a Milei en sus noches desconsoladas. Bueno, ¿y quién más? Y habíamos dicho... al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Jiménez. Exacto. Que debutó reprimiendo. Reprimiendo a ir a 1114. El tipo no tiene un currículum, tiene un prontuario. El tipo dirigía la Metropolitana cuando reprimió en el Borda. Y después salió un artículo en Infobae interesante que cuenta que de chiquito sus primeros pasos fueron
como cadete en el operativo Independencia de Bussi en Tucumán, después reprimiendo en San Nicolás. Es un... No. Un prontuario. Prontuario posta, Bueno. bueno. Constitución. Mirá vos. De chiquito. Estuvo en toda. Operativa Independencia, en Villa No se perdió una. No se perdió una. Qué basura. Consecuente con. Sí. Bueno, Bueno, Jiménez Sí. es Se tentador. merecen todas, pero lo de Kicillof, hoy Sí, hay paro sí. docente. Hoy en homenaje a la huelga de los docentes. Sí, a los defensa de los docentes. docentes. Aparte porque se hace el progre. Sí, por careta, sí. Sí, a vos que hicieron. Para vos, Kicillof, a las 14 toneladas. Y bueno, paramos acá. Y el 8 de marzo todos a... Nos vemos el Con sábado. Toda a la calle. Todas. La cita es A las 15 horas y la marcha está anunciada a Plaza de Mayo y se está terminando de acordar bien los puntos de concentración. Pero Pues, cerca de Congreso. cerca de Congreso. Bueno, el lunes el próximo programa volvemos a... Volvemos a la programación habitual. A la programación habitual. Nos vemos.